Gloria a Dios. Y así de pie vamos a orar para que Dios, hermanos, sea el que nos hable siempre. Que nunca falte su palabra, su consejo en nuestras vidas. Y que su palabra, hermanos, nosotros pues preparando nuestros corazones siempre para que esa palabra, hermanos, llegue al terreno donde tiene que llegar y salga, hermanos, el fruto que Dios espera de cada uno de nosotros. Amén. Así que vamos a orar y en la oración pues siempre ponemos todas estas necesidades de hermanos, niños, hermanas que están muy enfermos, muy graves. Vamos a orar y otros problemas que sabemos que para Dios no hay nada imposible. Por eso levantemos nuestras manos y oramos. Bendito Padre que estás en los cielos, gracias por esta bendición, Señor. Ahora, de poder venir delante de tu presencia para traer delante de ti nuestras angustias, nuestras necesidades y enfermedades. Padre, glorifícate, tocando cada vida, Señor, y restaurando su salud, quitando toda llaga, toda infección, todo dolor, toda fiebre. En el nombre de Jesús te lo pedimos y lo recibimos, Señor, porque grande eres en misericordia y todo lo puedes hacer. Así también por las otras necesidades, llega allí y provee, Señor, al que no tiene trabajo, que pueda llevar el alimento, el vestido, y donde hay conflictos en la familia, lleva ahí la armonía, revelando tu salvación y la vida eterna. En el nombre de Jesucristo, muchas gracias, Señor. Ahora háblanos a todos. Que sea tu palabra como una semilla. Que venga, Señor, en nuestros corazones. Y esa semilla pueda llevar muchos frutos. Padre, guíanos, perfecciónanos a todos para toda buena obra. Y aún envía salvación y vida eterna. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. El segundo libro de Crónicas. Segundo libro de Crónicas, capítulo 32, y leemos el verso 20 en adelante. Libro de Segunda de Crónicas, capítulo 32, verso 20, dice la palabra del Señor: mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Siria o de Asiria. Este se volvió, por tanto, avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, ahí lo mataron a espada sus propios hijos. Así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Sennacherib, rey de Asiria, y de las manos de todos, y les dio reposo por todos lados. Y muchos trajeron a Jerusalén ofrenda a Jehová y ricos presentes a Ezequías, rey de Judá, y fue muy engrandecido delante de todas las naciones después de esto. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos.
Habíamos hablado, hermanos, que este rey de Asiria había sitiado, hermanos, la ciudad de Jerusalén, el reino de Judá. Y este rey, Sennacherib, había enviado a sus embajadores para atemorizar tanto al rey como al pueblo, llegando aún a blasfemar contra Dios, porque él decía, hermanos, que todos los dioses de los reinos donde había tenido guerra, ninguno de sus dioses los pudo librar de sus manos. Y que de igual forma, hermano, el Dios de los hebreos tampoco iba a tener el poder para, hermano, librarlo de sus manos. Eso es pues la historia que se da ahí de esa pretendida invasión y destrucción del pueblo judío, en lo que era el reino, pues, hermanos, de Judá. Ahora, hermanos, en este verso que hemos leído, el libro narra brevemente la victoria que Dios le dio al rey de Judá, Ezequías. Sin embargo, hermanos, aunque aquí no se narran las cosas que habían sucedido, pero hay otros libros como Segunda de Reyes, capítulo 19, lo lee en su casa. Así también Isaías, capítulo 37, lo lee en su casa. Ahí se extiende, hermano, lo que se había dado en ese momento, donde Dios le dio pues la victoria, hermanos, a este pueblo, a esta nación de Judá. Es decir, que amplían los sucesos que pasaron en ese tiempo. Dice ahí, por ejemplo, Isaías, en el capítulo 37, narra, hermanos, cómo cuando habían llegado los embajadores del rey de Asiria a atemorizar, a amenazar tanto al rey como a la población de Judá, y que lo que se quería era, hermanos, que se rindieran y se sometieran precisamente al reino de Asiria. Pero Isaías amplía diciendo ahí que mientras ellos estaban ahí atemorizando, eso ya lo leímos, lo estudiamos, sucedió algo tremendo. En lo que estaba a punto de invadir a Judá, uno de los reinos que había sometido el rey Sennacherib se le había levantado, y era el rey de Etiopía. Entonces Sennacherib se vio obligado a retirarse con sus tropas para, hermanos, poder controlar y volver a someter al reino etíope. Ahí, hermanos, fue un lapso de lo que se pasó ahí, un año prácticamente. Sin embargo, el rey de Asiria vuelve triunfante y con más fuerzas para destruir, hermanos, al reino de Judá. Y por eso vemos aquí, en el verso 20, lo que leímos, que el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, dice que oraron por esto y clamaron al cielo. Es decir, queridos hermanos, que el rey sintió tanto temor que fue al templo a clamarle a Dios. Pero también había enviado mensajeros al profeta Isaías. Ya habíamos hablado, hermanos, que Isaías estaba en estos reinos ya había aparecido. Y usted lo puede leer pues allá en el libro de Isaías, que se narran todos estos hechos también. Entonces, en lo que llegan los mensajeros a Isaías, Dios le habla a Isaías
con respecto al rey de Judá. Y le dice que no tenga ningún temor, que él mismo se iba a encargar de derrotar, hermanos, al rey asirio. Ese es pues el panorama que se presenta por último pues en este sitio, hermanos, que había producido Senaquerib, rey de los asirios, contra el reino de Judá. Entonces diríamos, hermanos, tiempos oportunos para buscar a Dios. Si yo le preguntara a ustedes, y creo que todos nos hemos preguntado alguna vez, que cuándo es que podemos tener la oportunidad, un tiempo oportuno para orar, para clamar a Dios, hermanos, en periodos así. Y yo creo que todos tendríamos el argumento de que no hay mejor tiempo para poder orar, para buscar a Dios, que cuando todo está tranquilo. Que se puede tener la libertad de orar, la libertad de clamar a Dios, la libertad de aquí, la libertad de allá, pero eso es mentira. Lo que nos ha enseñado la historia a través de las escrituras y lo que nosotros hemos mostrado es que todo lo contrario. En tiempo de paz, como que, hermano, el creyente se duerme, la iglesia se duerme en sus laureles. Porque no hay ni una necesidad, no hay nada apremiante, no hay persecución, no hay amenaza, todo está bien. A muchos pues les va bien en el trabajo, entre comillas, y entonces, aunque sí puede decir que siempre hay necesidad de orar, pero ya casi no asiste a la iglesia, viene cuando se le pega la regalada gana. Aunque no lo dicen así, sino que dicen que no tienen tiempo porque trabajan. Porque según la mentalidad de lo que dicen que los que trabajan, es que pareciera ser que solo se pueden congregar los vagos. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Dios no es Dios de vagos. El que no trabaja, dice la Escritura, que no coma. Y que el que no lleva, ¿qué? ¿Qué? El que no lleva a su casa es peor que un incrédulo, ¿verdad? Pero lo que nos ha mostrado la Escritura es, hermanos, que en todo tiempo se debe buscar a Dios, pero que en momentos así, hermanos, también son tiempos oportunos para buscar a Dios, porque ahí nos encontramos entre la espada y la pared. Cuando viene la angustia, cuando viene la necesidad, la enfermedad, comenzamos a debilitarnos. La fe comienza a desgastarse, a debilitarse. Y lo que nos enseñan todos estos hombres es que aún ahí, hermanos, es oportuno buscar a Dios. Por eso se habla de estos hombres que en Dios, dice, hicieron proezas. Porque en momentos así donde hubo miedo, terror, ante la invasión de un ejército que venía conquistando nación tras nación tras nación, y que todavía, hermanos, teniendo sitiada Israel, hermanos, se regresa porque se levanta, hermanos, precisamente el rey de Etiopía. Y va y lo somete otra vez y regresa triunfante y con más fuerza. Entonces, todo esto trajo angustia, hermanos, a la ciudad de Jerusalén. Pero aquí vemos, hermanos, el ejemplo que nos da el rey Ezequías. En vez de ir a buscar otro reino para tomar alianza, unir ejército como hicieron otros reyes, ¿se acuerdan? Lo que hizo Ezequías fue irse a meter al templo, acuérdense, la casa de Jehová, donde Salomón oró que si desde este lugar se clamare, los ojos de Jehová iban a estar abiertos y sus oídos también abiertos al clamor de su pueblo. Diga gloria a Dios. Y Jesucristo prometió y dijo que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Donde 2 o 3 se pusieren de acuerdo, ahí estaré yo. Habla de esto precisamente. No solamente, hermanos, cuando todas las cosas, entre comillas, están bien y que se necesita fortaleza, se necesita no dormirse como las 10 vírgenes y que se necesita estar constantes en vez de prepararnos para los eventos terribles que pueden presentarse. Nos dormimos y todo, pero ahí está Dios insistiendo, hablando, enviando su Santo Espíritu. Y en tiempo de angustia, Él está también ahí, hermanos, para ayudarnos. Amén. Y amén. Vamos a entrar a los detalles. Dice el verso 20, de 22 años era, hermanos, mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Usted esto lo puede ampliar más, hermano, de lo que realmente lo que se hizo ahí. Y fue, hermano, según Isaías capítulo 37, o lo puede leer también en Segunda de Reyes. Lo que pasó fue que el rey Ezequías se fue al templo a orar. Y como el rey Senaquerib había enviado una carta donde decía pestes y había blasfemado contra Jehová, entonces puso las cartas en la presencia de Jehová y le dice: mira las amenazas del enemigo y mira cómo blasfema este hombre, pero yo sé que tú eres el Dios que hizo los cielos y la tierra y que no hay Dios fuera de ti, Señor. Aleluya. Y después, hermanos, envía mensajeros al profeta Isaías. Y el profeta Isaías también oró, según lo que dice el verso 20, y vino palabra de Jehová a Isaías para darle el mensaje al rey, hermanos, Ezequías, diciéndole que no le tuviera temor a ese hombre y que no iban a pelear ellos, sino que él iba a pelear. Aleluya. Y como vemos más adelante, dice que envió a su ángel para vencer, hermanos, toda la tropa, todo el ejército poderoso que había sitiado, hermanos, precisamente la ciudad de Judá. Entonces vemos ahí, hermanos, la importancia de orar siempre. Siempre. Si usted no tiene por qué orar, dice que está bien, pues ore por los demás. Ore por la iglesia. Ore que la iglesia esté cumpliendo el propósito de Dios. Eso es lo que hay que orar. Orar por los hermanos. Orar por los que están enfermos, por los que están presos. Y en tiempos de angustia, en medio del desánimo que pueden traer las malas noticias, ahí también hay que doblar las rodillas. Porque Dios estará en tiempo de paz. Y Dios estará siempre con nosotros, también en tiempo de angustia. Diga gloria a Dios. Es difícil en tiempo de angustia, porque la fe es, hermano, golpeada, obviamente. Como que se nos despoja de algo. Pero aunque nos sintamos débiles, hermanos, hay que doblar las rodillas. Y aquí tenemos ejemplos de oración. ¿Cómo es que se ora al Señor? La oración de Ezequías, en Isaías y en Segunda de Reyes. Cómo se ora, pero también el profeta, hermanos, Isaías, había orado al Señor de tal manera que cuando llegan los mensajeros del rey Ezequías, él ya tenía la palabra de Jehová. Ya Dios le había hablado. Y le había dicho que no tuviera temor de ese hombre, porque Dios mismo se iba a encargar de derrotarlo. Amén y amén. Verso 21. ¿Qué dice? Y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria.
Este se volvió por tanto avergonzado a su tierra y entró en el templo de su Dios, dice ahí. Según Isaías, hermanos, Isaías dice que murieron 185,000. Esas fueron las bajas que tuvo el rey Sennacherib. ¿Qué le parece? Y ahí van, como dice aquí la escritura, jefes, capitanes, valientes, esforzados. Cuando envió Jehová a su ángel, hermanos, y fíjense que siempre las oportunidades que siempre se nos deja ver, aparentemente, hermano, como que Dios se apresura a hacer algo, a traer un juicio, o se apresura a la guerra, pero no, porque lo primero que hizo fue, hermano, levantar al rey de Etiopía para que distrajera precisamente al rey de Asiria. Y el rey de Asiria, hermano, dejó el campamento y se regresó para pelear y someter al rey de Etiopía. Es decir, que hubo tiempo, oportunidad para que el hombre, hermano, meditara y se diera cuenta que no tenía por qué venirse contra el pueblo de Dios. Sin embargo, fue todo lo contrario, obtiene la victoria y usted ya sabe lo que pasa. Los corazones se vuelven de piedra, endurecen más sus corazones. Eso fue lo que se dio ahí. Endureció más, igual que Faraón. Endureció su corazón y con más ímpetu, hermano, llegó a sitiar para dar la orden, hermanos, de invadir y destruir al pueblo de Dios. Sin embargo, dice aquí, hermanos, que Dios envió a su ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió, por tanto, avergonzado a su tierra y entró en el templo de su Dios. Así es como Dios pelea nuestras batallas. Pero estos acontecimientos fueron en un periodo 2 de 3 años. Y cuidado, 4 años. Lo que sucedió aquí. Cómo Dios quitó la amenaza, hermanos, que se les venía encima de ser destruidos. Y siempre el pueblo de Dios ha sido amenazado. Siempre. Y siempre se levantan palabras contra Dios, diciendo, hermanos, porque Sennacherib decía, hermanos, de que esos muros que se habían construido se iban a caer. Y que los había engañado el rey de Ezequías. Porque ningún Dios había podido con nuestros padres, decía. Y ahora, en mis manos, decía Sennacherib, ningún Dios había podido contra ellos. Pero una vez más se demuestra, hermano, que los dioses de los pueblos son falsos. Y que son ídolos, imágenes hechos, hermano, por mano de hombre. Y que solo Dios, el Dios hebreo, es el Dios, hermanos, verdadero, el que hizo los cielos y la tierra. Hermano, cuando siempre se dice el que hizo los cielos y la tierra, o el Dios de los cielos y la tierra, se está diciendo que Dios es todopoderoso. Amén. Ahora, no solo, hermano, quitó eso, sino lo que hizo fue que exterminó, quitó de lleno esa amenaza. Usted sabe que cuando salía Israel y ganaba las batallas, el ejército enemigo se regresaba derrotado, a los años regresaban ya con más fuerza. Es decir, que se recuperaban, hermanos, se blindaban todo con armamento y volvían otra vez. Pero este fue quitado de raíz, porque no solamente fue, hermanos, derrotado. Volvamos a leer el verso 21. Y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey Asiria. Este se volvió, por tanto, avergonzado a su tierra,
Y entrando en el templo de su Dios, ahí lo mataron a espada sus propios hijos. Así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos del Sennacherib, rey de Asiria, y de las manos de todos, y les dio reposo por todos lados. A veces nosotros queremos que Dios actúe inmediatamente. Viniendo la enfermedad, viniendo la tempestad, la aflicción, queremos que Dios actúe ya. Pero esto es un proceso. Y no es que Dios necesite un proceso. Somos nosotros, por la dureza de nuestros corazones. De cuántas cosas Dios nos libra y luego se nos olvida. ¿Ah? Y volvemos a la misma vida rutinaria. ¿Verdad? Hacemos planes sin Dios. Sin Dios. Así de sencillo. Planeamos. Bueno, el próximo domingo yo creo que es hora de salir. Mi esposo con mi familia, vamos a ir a tal parte, ¿verdad? Así ni informan pues para que el coordinador pueda destinar un líder mientras ustedes andan vagando y todo eso, y dejan sus obligaciones pues de las almas, que un día ustedes tendrán que dar cuenta también. Pero les vale jocote, hermano. Y hacen sus propios planes y no toman en cuenta a Dios. Así somos. Pero en tiempos de angustia, ¿por qué no hace planes? Ah, ¿ves? Estoy pasando esta enfermedad terrible, me siento mal, me voy a levantar y me voy a ir a dar la vuelta al mundo en un transatlántico. O le dicen, le van a embargar la casa y usted dice, oh, para esto está terrible, pero quiero despojarme de estas cosas, de malas noticias, y voy a ir a tal parte a pasear. No lo hace. No lo hace. Y aunque se vaya, usted está angustiado, la angustia lo lleva en el corazón, en el alma. Acuérdense que solo Dios puede llenar el corazón vacío de los hombres. Solo Dios. Por eso en la insistencia siempre de Jesús, venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Amén. Pero en tiempos de angustias, hermano, todo el mundo estaba ahí clamando, clamando. El rey, el profeta Isaías. Y así fue como enfrentaron precisamente, hermanos, esa invasión y esa amenaza de ser, hermanos, erradicados de la faz de la tierra. Lo enfrentaron de rodillas, orando al Señor. Eso es lo que hay que hacer, aunque entiendo, todos nos debilitamos, todos. A veces los hermanos cuando están graves de enfermedad, yo le digo, ¿y pueden leer los ojos? Sí, entonces lean las escrituras. En mi tiempo de enfermedad eso es lo que yo hago. Leo más. Y orar ahí acostado. Ya sea en el hospital o estar ahí, hermano, ya en la casa. Orar, leer. Estar en contacto con Dios. Por muy débil. Y que pareciera ser que las palabras no lo levantan a uno en tiempos de angustia. Tal vez ahorita usted pueda sentir que viene la fortaleza, pero el que está pasando angustia, hermanos, tal vez no iba a leer de esta manera y lee ahí, Jehová envió su ángel, ¿y por qué no me envía a mí? Y dice que venció al enemigo. Pues si eso es lo que yo quiero, que me ayude, ¿dónde está Dios? Esa no es oración. Oración es como la que hizo Ezequías. Lo puede leer en Segunda de Reyes, ya les di ahí la cita, o Isaías 37, que puso ahí los papeles. Mira lo que dice ahí este rey. Las palabras que usa y la blasfemia contra ti. Pero tú eres todopoderoso, Señor. Y yo sé que tú nos puedes ayudar. Así fue la oración de este hombre. Y envió a su mensajero, al profeta. Y aquel hombre orando también, Isaías,
Cuando llegan ya los mensajeros, Dios ya le había hablado a Isaías. Y llegan los mensajeros y dice Isaías que Dios le dijo esto y esto y esto y esto. Y en lo que estaba esa comunicación, Dios envía a su ángel y destruye. Y como dice Isaías, 185,000 murieron en esa batalla. Sin poner nada, el rey Ezequías, sin sacar su ejército, sin salir él a la batalla. Hay momentos donde es necesario. Dios opera de acuerdo a su propósito, a su plan y de acuerdo a su voluntad. Y como le digo, esto fue algo de 1 año, 2 años, 3 años, posiblemente 4 años. Pasó todo este suceso, momentos de angustia, tiempo de angustia, hermanos, para el remanente del pueblo de Israel. Acuérdese que la otra parte, el rey del norte o el reino del norte, que era Israel, ya estaba en esclavitud por los asirios. Entonces la pretensión era ahora llevarse al reino del sur, que era precisamente el reino de Judá. Pero gracias a Dios que Dios todavía había levantado lámpara para el pueblo de Israel. Así le llama a ellos a aquellos reyes, hermanos, que creyeron en Dios. Y que a pesar que sus padres, hermanos, habían destruido la fe, habían destruido el culto a Dios, reyes como Ezequías, hermanos, se levantaron para traer la restauración, hermanos, y para traer la reconciliación con Dios. A eso le llamaba siempre el Señor, lámpara para mi pueblo. Como lo fue, hermanos, el rey, hermanos, el primer rey de Israel, ¿cómo se llamó? Saúl y luego David, el rey David. Siempre eran comparados estos reyes con el rey David. Y eran hijos de David, es decir, según las generaciones, estos reyes. Que buscaban la historia. Y siempre Dios nos llama a nosotros a preguntar por las sendas antiguas. Andad en ellas y hallaréis reposo, dice la Escritura. Ahora ya no quieren preguntar por las sendas antiguas, ¿verdad? Porque según ellos ya eso ya claudicó. Cuando la obra de Dios es eterna, permanece para siempre. La obra de Dios permanece ayer, hoy y mañana, igual que nuestro Señor Jesucristo. Y de Jesús se dice también que Él es el mismo de ayer, hoy y siempre. Y mientras este libro no se cierre y mientras Jesús no venga, hermanos, por su pueblo, hermanos, permanece la promesa, permanece el poder y permanece siempre los principios de Dios, ¿verdad? Nosotros podemos preguntar qué es lo que estamos haciendo, meditando en este libro de Crónicas, ¿verdad? Eso es preguntar por las sendas antiguas. ¿Por qué reyes no pudieron vencer al enemigo y fueron sometidos? Pero también reyes que creyeron en Dios, que hicieron grandes reformas religiosas, volviendo al pueblo al temor de Dios, al culto a Dios, y Dios los respaldó, hermanos, dándoles la victoria sobre sus enemigos. Para finalizar, verso 22 o 23, dice: y muchos trajeron a Jerusalén ofrenda a Jehová y ricos presentes a Ezequías, rey de Judá, y fue muy engrandecido delante de todas las naciones después de esto. Era obvio, el testimonio fue grande. Ningún país había podido contra el rey Sennacherib. De eso él, hermano, se sentía orgulloso y se llegó a creer, hermano, que era un dios y que ninguno de los dioses habían podido contra él. Y aún pensó que el Dios,
en la cual habían creído los hebreos, los judíos, hermanos, tampoco iba a poder contra el poderío de su reino. Se equivocó. Y esa es la historia triste de la humanidad, que los reyes se equivocan y tropiezan. Y por eso Jesucristo dice que es puesto como piedra de tropiezo y roca de caída. Porque tropiezan en la verdad de Dios. Esa es la verdad de Dios. Es el único Dios verdadero, el que envió a su Hijo Jesucristo para darnos la salvación y la vida eterna. Tiempos de angustias, pero también tiempos oportunos para buscar a nuestro Dios. No se le olvide, oye, cuando sienta momentos de que todo, y usted siente que se le viene todo encima y que se le abre la tierra bajo sus pies, por muy débil que se sienta, por muy débil, y que pierda fuerzas ahí debido a la angustia que usted siente, doble sus rodillas y dígale: Señor, tú eres Dios, ayúdame. Y haga memoria de las promesas. Jesús, tú prometiste estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y que si nosotros clamáramos al Padre en tu nombre, tú nos ibas a responder, Señor. Ayúdame, porque solo tú puedes en estos momentos de angustia. Yo no puedo hacer nada. Estos hombres se hacían a un lado. Por muchas batallas que conquistaban, llegaban siempre reconociendo de que Dios era el que peleaba por ellos. Amén y amén. Cierre sus ojos y dígale: Señor, gracias. Aleluya. Si hay alguien que está pasando momentos de angustias, de enfermedad, de necesidad, de escasez, levante sus manos ahí. Vamos a orar todos. Levanten sus manos y díganle: Señor, yo creo lo que dice tu palabra. Y perdona mi incredulidad a causa de haber llevado una vida donde hacía planes sin contar contigo, Señor. Perdóname. Y perdóname por haberme dormido, por haberme distraído, Señor. Pero mira mi angustia, Señor. Solo tú me puedes librar de ello. Y no importa cuán poderoso se haya levantado el enemigo, no hay nadie que pueda contra ti, Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, ahora, Señor, la palabra que tú has enviado en nuestras vidas, ahora confírmala, Señor. Como el agua, la lluvia cae y la hierba crece, así ahora tu palabra, Señor, trae fortaleza, trae bendición, trae provisión, liberación, victoria para el que está luchando, fortaleza para el caído. En el nombre de Jesucristo, Padre, porque sabemos que todo lo puedes hacer, porque eres el Todopoderoso, el que hizo los cielos y la tierra y todo cuanto hay en ella. Tú lo hiciste, Señor, porque todo lo puedes hacer. A ti clamamos y a ti traemos, Señor, delante de ti nuestras angustias, para que tú nos toques, para que nos ayudes, Señor. En el nombre de Jesucristo, el cual tú enviaste para darme la salvación y la vida eterna. Tu unigénito Hijo, Señor, en el cual he creído y sé que es el Rey Mesías, el que un día Él vendrá por tu pueblo, por tu iglesia, por cada creyente, Señor. En el nombre de Jesucristo, Espíritu Santo, toca y fortalécenos a todos. Guíanos siempre por esta senda que muchas veces se estrecha, pero tú abres esa senda, Señor, para que nosotros podamos pasar siempre. Gracias en el nombre de Jesucristo. Dígale gracias.